De esto. Muy buenos días. Nosotros somos el grupo 5, conformado por Jensi Díaz, Yelitza Ortiz, Rocío Gómez y nuestro tutor Fernando Torres. La actividad 2.1 se titula Estructura conceptual. Presentamos entonces la historia de la elipse, elementos del campo conceptual y procedimental de la elipse, estructura conceptual de la estructura matemática de la elipse y estructura conceptual de la elipse. En cuanto a las cónicas y la elipse, encontramos que inicialmente Meneco trabajó los cortes de los conos y en ese entonces se le llamó a las cónicas como las curvas de Meneco. Papus también trabajó lo que fue los focos y las directrices, no con esos nombres, pero un acercamiento. Y Euclides fue quien como que trabajó la parte del lugar geométrico de todas las cónicas. Apolonio fue quien dio ya como el nombre de secciones cónicas dentro de una obra que él hizo, y en otra obra dio los nombres a las cónicas de elipse, hipérbola y parábola. Después de Cristo, las personas que trabajaron específicamente con la elipse fueron Kepler y Halley. Kepler pues trabajó sobre los planetas y pues la ley de Kepler pues básicamente habla de que los planetas giran alrededor del Sol de forma elíptica, siendo el Sol uno de los centros. También Halley demostró que el cometa dado al nombre de él también gira alrededor del Sol en órbitas elípticas. En cuanto a los elementos del campo conceptual, tuvimos en cuenta los hechos como los focos, todas las partes de la elipse, los focos, radios vectores, semiejes, lado recto, eje mayor, eje menor, etc. Como notaciones, los nombres que les damos a esos elementos, como F1, F2, los segmentos, como los mencionamos. Como convenciones, tuvimos en cuenta que A y B, que son el eje mayor y el eje menor, A siempre pues, tendría que ser mayor que B y estos dos mayor que 0. Y para que se genere una elipse, pues la excentricidad debe ser menor que 1. Como resultados, tuvimos en cuenta que se generan a partir de estos hechos las ecuaciones canónicas y general, también algunas de la ecuación de la excentricidad. En cuanto a conceptos, ya relacionando estos hechos, entonces se genera la elipse, la excentricidad, la distancia entre puntos, punto medio y reflexión. En cuanto a estructura conceptual, entonces relacionando todos los conceptos, tuvimos en cuenta el lugar geométrico, secciones cónicas y geometría analítica. Para los elementos del campo conceptual, entonces para las destrezas relacionando todos los hechos, se identifican los elementos de la elipse para poder construir la ecuación canónica. Se diferencia el eje menor, el eje mayor y la distancia focal para la parte de los términos de A, B y C en la parte de teorema de Pitágoras. Se reconoce la distancia focal como la distancia entre dos puntos fijos. Como razonamiento, entonces, comprobar el concepto de elipse a partir de sus elementos y su gráfica con sus medidas. Y las estrategias es, en cuanto al concepto de elipse, identificarlo como un lugar geométrico o como secciones cónicas. La estructura conceptual de la estructura matemática. Aquí ubicamos nosotros el tema de la elipse dentro de una estructura conceptual que tomamos como eje central el lugar geométrico. Este lugar geométrico pues viene de unas cajas de primer orden, que es la geometría analítica, geometría plana, y pues relacionamos aquí que se trabaja principalmente el plano cartesiano y sus características. Las secciones cónicas las trabajamos, entonces se distribuyen en no degeneradas y degeneradas. Del lugar geométrico sacamos unas cajas de segundo orden que pues identifica la parte de la clasificación y la definición.
el lugar geométrico son puntos con condiciones y estas condiciones me generan ecuaciones. Esto lo relacionamos con las propiedades de las nubes generadas que son excentricidad y reflexión. En cuanto a la clasificación de generadas no generadas, las degeneradas son el punto, la recta doble y el par de rectas. Mostramos las gráficas de cómo es que se generan estas tres. Y las no degeneradas en cuanto a son circunferencia, parábola, hipérbola y elipse. Y también pues ubicamos su característica y también la forma como se generan estas cónicas. Específicamente distribuimos la elipse en varias que se pueden presentar en cuanto a las que se presentan en el origen y las que son externas al origen. Y en esta parte también enlistamos los parámetros que tienen que ver con las definiciones de todas específicamente y señalamos acá las que tienen que ver con la elipse. En cuanto a la estructura conceptual de la elipse, entonces ubicamos como eje central la elipse y de allí sacamos pues hacia arriba la parte en rectángulos, las definiciones, hacia abajo sus representaciones, hacia los lados la parte de los elementos y las propiedades. Hacia la parte de arriba, entonces la definición es como adición de dos puntos fijos a partir de un punto parte, el corte oblicuo del cono como cónica. Como propiedades tuvimos en cuenta la reflexión, la excentricidad, las rectas tangentes que se trazan en un punto externo y la recta normal que es la bisectriz en cuando se cortan las dos rayos. En cuanto a la parte de representaciones, allí entonces relacionamos la representación analítica que utiliza la geométrica y a partir de ella se genera la demostración de la elipse. De allí surgen la ecuación canónica y la ecuación general. Pues esta flechita indica que se puede pasar de una a la otra, viceversa. Se genera entonces lo que decíamos en el anterior, a partir del centro y a partir de un centro en el origen y centro en un punto fuera. Está la horizontal y vertical y estas son las ecuaciones que surgen para la horizontal y para la vertical y las gráficas correspondientes. Y esta para la punto por fuera, horizontal y vertical en cada caso. Y estos son los... Aquí presentamos entonces los elementos, todos los elementos correspondientes a la elipse. Relacionamos aquí el teorema de Pitágoras, el cual es utilizado para la distancia focal en la elipse y el lugar geométrico de la elipse. Como vértices surgen el semieje mayor y el semieje menor, el semieje mayor y el eje mayor. Aquí les damos las notaciones de estos elementos. El centro 0, 0. También está la cuerda, en esta cuerda sale el diámetro, una cuerda focal y en la cuerda focal el lado recto. El radio de vectores y los puntos. Y por último,